Entre Fogones, el podcast de Macro para la hostelería. Hoy empezamos con un dato importante. En 2022 España recuperó el consumo del vino de 2019, según el Observatorio Español del Mercado del Vino. Obviamente, el canal de la hostelería fue el más perjudicado por la pandemia, ya que era el que más peso tenía a finales de 2019. La llegada de la crisis sanitaria hizo que se cerraran los restaurantes y que el consumo del vino en restauración cayera a mínimos históricos. Pero por suerte, las aguas están volviendo a su cauce y según los datos que maneja la consultora Nielsen de mediados de 2022, la hostelería ya está recuperando su cuota y está en torno al 42% de las ventas del vino en cuanto a valor, que es la mayor cuota que registramos desde mayo de 2020. Bienvenidos a Entre Fogones. Hoy salimos de la cocina y nos vamos hasta los viñedos, para conocer un poco más sobre la elaboración del vino y los gustos de los consumidores. Además, vamos a hablar de la evolución del consumo del vino y cómo introducirlo en la carta para hacerlo más atractivo y sobre todo más cercano al comensal. Tenemos el placer de recibir al CEO de una de las bodegas que más ha crecido en los últimos años y desde luego de uno de los vinos favoritos de los consumidores, Pedro Ruiz, CEO de Alma Carra-Ovejas, que además en 2022 la guía Wine Up le reconoció como personaje del año en el sector del vino. Bajo su dirección, que asumió con 24 años, ha consolidado la bodega Pago Carra-Ovejas, que está en Peñafiel, en Valladolid, y ha creado el restaurante Ambivium, que tiene una estrella Michelin y que tiene una de las bodegas más espectaculares de España. Así que vamos a aprovechar para preguntarle cómo hacen en ese restaurante para haberse convertido en un templo del vino. Pero antes de hablar con Pedro Ruiz, vamos a conocer un poco más sobre cómo mejorar las ventas de vino en restauración, con Rodrigo Domínguez, director de Barra Ideas, y sus invitados. El consumo de vino en hostelería vuelve a despegar. Además, las nuevas tendencias en los momentos de consumo más diurno y menos nocturno hacen que las previsiones para el futuro del sector sean halagüeñas. La rentabilidad del vino en el restaurante es una de las grandes ventajas de este producto, que puede hacer aumentar el ticket medio de manera considerable, ya que el producto ofrece una rentabilidad de entre el 25 y el 70% o más en función del precio del vino, según José Peñín. Por lo tanto, tener un buen producto adecuado, con una buena estrategia de marketing y con un equipo preparado, podría permitir al local, con un poco de esfuerzo, aumentar la rentabilidad por comensal. ¿Cómo podemos configurar una carta de vinos para que sea más comercial? Algunos consejos básicos. Organizar correctamente la carta según tipología de vino y región o uva. Lo importante es establecer un criterio claro que guíe de forma sencilla al comensal por la carta. Además, que la carta no sea demasiado extensa y que también incluya licores y aguas. Escuchamos a Ana Vicens, presidenta de la Asociación Catalana de Sumillers. A ver, la norma número 1 para elaborar una carta de vinos es que debe ir acorde y debe elaborarse en función de la carta de platos. Esa es la regla número 1. Y la regla número 2 sería en función de su localización, ¿no? De dónde está ubicado. Es decir, primero los vinos locales, luego se podría ampliar a los vinos de la comunidad autónoma, por ejemplo, y de aquí hacia afuera. Y como decíamos, si la carta de platos pues es platos exóticos, pues tienen que tener vinos que vayan con platos exóticos y que mariden con estos platos, ¿no? Si la oferta de platos es más de pescado, pues deberemos tener pues más oferta de vinos blancos. Si es de carnes, pues deberemos tener más ofertas de vinos tintos. Tenemos que ir de la mano del chef, del cambio de carta. También cada vez que hay cambios de carta se debería seguir también los cambios en las cartas de vinos. Para así tener siempre una rotación y productos diferentes para dar a conocer, ¿no? La oferta de vinos en el mercado de alimentación es vastísima. Uvas, tipologías, denominaciones, regiones, precios, muchas variables que se deben tener en cuenta para elaborar una carta de vinos que sea coherente con nuestro restaurante. ¿Cómo elegir qué vinos son los que debemos tener en nuestro restaurante? Nos lo cuenta Víctor Ballesta, responsable de vinos en Macro España. Lo primero a tener en cuenta es saber el estilo de restaurante, definir lo que vamos a ofrecer a los clientes. Una buena selección hará saber que ofreces los mejores vinos. El tipo de vinos va relacionado con tu local y oferta gastronómica. En segundo lugar, adaptar el precio de los vinos según el mercado objetivo al que te diriges. Esto depende de la edad media de tus clientes, el nivel de ingresos que poseen. Todo esto puede ayudar a determinar el tipo de vino que selecciones y ofrezcas. Si la mayoría de tus clientes son de edad joven, hay que reducir los precios teniendo un perfil de vino joven y afrutado. Si son edades más avanzadas, el precio suele ser más elevado con un perfil de vino más conservador.
Es importante tener en cuenta el presupuesto que estás dispuesto a invertir. Esto ayudará a saber los tipos de vinos que vas a ofrecer a tus clientes. Por último, seleccionar una amplia variedad de vinos que ayuden a completar los menús o platos. Es importante ofrecer las denominaciones de origen principales, variedades de uvas y vinos de influencia local. Unido a todo lo anterior, infórmate y deja que te ayuden en el ámbito de este sector. Contacta con especialistas. En Macro contamos con sumilleres expertos en la creación de cartas y asesoramientos para que tu oferta de vinos sea un éxito. Aprovechando el mes de noviembre y la llegada del Black Friday, recordamos a todos los que nos escuchan que pueden equipar sus negocios con cavas de vino, copas y todo el menaje relacionado con el vino en el marketplace de Macro. Solo hay que entrar en macro.es para encontrar las ofertas. Si vas a cualquiera de las tiendas Macro, no te olvides de preguntar por tu descuento para Marketplace. Y una de las cuestiones más importantes para aumentar la venta de vinos es la formación del equipo. Tener un sommelier no siempre es posible, aunque sí recomendable, pero el equipo de sala al completo debe tener unos conocimientos mínimos en sommelería para ofrecerle al cliente un servicio adecuado. Escuchamos de nuevo a Ana Vicens, presidenta de la Asociación Catalana de Sommeliers. Si me preguntas si es necesario contar con un sommelier en el restaurante, pues yo te respondería que sí. Un sommelier no es solo un profesional del mundo del vino que va a saber elaborarte una carta, que va a saber dar rotación a los vinos, sino que va a saber venderte más vino. Y eso nos interesa a nivel de restauración. Entonces es importante contar con un sommelier que además pues, nos puede hacer la formación de vino en el resto del equipo de sala, un sommelier que nos puede indicar también cómo recomendar esos vinos, con qué maridarlos. Si no tenemos esa persona que nos hace la formación en sala, que nos hace la formación al resto del equipo, pues debemos pedirle al distribuidor de vinos, al proveedor de vinos, a la bodega a la que le compramos los vinos, que haga esa función. Debemos pedirle que nos haga una formación de vinos a todo el equipo de sala. Pues si es el distribuidor, pues mejor, porque así tendremos a un solo o a dos solo distribuidores que nos van a dar la formación a nuestros equipos. Y eso es indispensable. Entre Fogones, el podcast de Macro. Bueno, nos encontramos hoy rodeados de viñedos y estamos con Pedro Ruiz, que es el CEO de Alma de Carrovejas, que bueno, todos conocemos ese fantástico vino de pavo de Carrovejas que tanto gusta. Y tenemos hoy el placer de poder charlar con él. Y bueno, vamos directamente al grano, porque hay muchos hosteleros que te están escuchando, Pedro, y yo creo que quién mejor que tú para respondernos cómo puede hacer un hostelero para mejorar su venta de vino en los restaurantes. Porque yo creo que eso es el kit de la cuestión y lo que a todo el mundo le interesa, porque todos queremos vender mucho más vino. ¿Qué tal, Chema? Hola a todos. Es un placer estar con vosotros. Lo primero, y gracias por invitarnos a compartir este ratito y hablar de muchas cosas muy interesantes. Pues mira, yo me atrevería a decir lo primero, que lo que voy viendo en hostelería, especialmente en los últimos años, es que la venta de vino es diferencial. No solamente la venta de vino, sino la propuesta de vino de cada restaurante es diferencial, ¿no? Hoy en día podemos comer muy bien en muchos restaurantes, quizás también es por deformación profesional, pero creo que cuando llegas a un restaurante que tiene una buena carta de vinos, que te emociona, que te engancha, añade un valor brutal a la propuesta, ¿no? Entonces, últimamente, quizás los del vino, que somos un poco frikis también para muchas cosas, cuando llegas a un restaurante y ves esa carta de vinos, creo que es importante, ¿no? A veces se ha considerado un esfuerzo, y lo es, una inversión económica importante también, y luego, como dices, yo creo que es importante no solamente hacer el esfuerzo y la inversión económica, que puede ser relativamente sencilla, que no lo es, pero puede ser relativamente sencilla el crear una carta de vinos con diferentes propuestas, sino sobre todo darle rotación, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es primero tener muy claro, adaptar tu carta de vinos a los recursos que tú tienes, a la realidad de tu negocio, ¿no? De tu propuesta, de la propuesta que tú haces gastronómica, poder manejarlo adecuadamente. Si puedes tener muchos, perfecto, pero si no, que elijas muy bien la carta de vinos que tienes. La cantidad está claro que es importante, ¿no? Pero algunos tiene que ser más larga, otros más corta, en función de qué dirías tú. Para mí, lo que te digo, primero la propuesta del restaurante, ¿no? La carta que tú tengas, la propuesta sólida, con qué la quieres acompañar, por una parte. Por otra parte, que te sientas cómodo, que sean vinos que puedas defender, que puedas proponer, que puedas comentar sobre ellos, que te gusten. Del personal que tenga incluso, ¿no? Para si la carta se tiene que vender sola o la tiene que vender alguien, ¿no?
esa era la otra clave fundamental, ¿no? Que es que si puedes, tengas un equipo preparado, formado, que es la clave para mí de poder gestionar una carta adecuadamente, ¿no? Tanto la compra, si es que desde el restaurante, la propiedad o quien sea no tiene el conocimiento, que no tiene por qué tenerlo, ¿no? O no le gustan los vinos o lo que sea, tener un equipo formado, a ser posible, evidentemente, sumilleres, a ser posiblemente cuanto mejor formados y con más conocimiento mejor, y no solamente en conocimiento, porque muchas veces con los sumilleres nos centramos en el conocimiento de los vinos, que es importantísimo, pero hay una parte importantísima de la gestión, ¿no? De la gestión de esa bodega, de cómo manejas la rotación de esos vinos, de cómo puedes ofrecer a cada cliente lo que puede venir buscando, o cómo le puedes sorprender, o qué puedes hacer con todo esto, ¿no? Claro, yo te iba a decir justamente eso. Yo creo que el factor humano, o sea, yo creo que los sumilleres, bueno, pues evidentemente habrá unos que conocen más unas bodegas, o sea, pero el trato humano, o sea, el cómo se enfrentan a un cliente, a una mesa en la que probablemente sean diferentes incluso los que están dentro de la misma mesa y que puedan entender las inquietudes de cada uno de ellos, recomendarle el vino. Yo recuerdo un sumiller que una vez me enseñó que no hay nada peor que no identificar lo que el de enfrente quiere, porque le puede estar ofreciendo un vino maravilloso, pero si no es lo que él quiere, lo que él necesita en ese momento, probablemente no tengas éxito. Entonces, esa parte de identificar qué vino hace falta en cada momento, qué vino cada uno quiere en cada momento, yo creo que el equipo de sala y los sumilleres en este caso son los que mejor pueden aconsejarte. Totalmente. Yo creo que hay una parte primero de conocimiento, ¿no? Porque es importante que conozcas, por supuesto, la propuesta que tienes, la carta de vinos que tengas, que conozcas muy bien el mundo del vino en el que te estás moviendo y conozcas muy bien a los clientes, ¿no? Y si tienes experiencia, pues mejor todavía. Pero que hay una parte que a veces no tocamos, que es la humildad, que es que tú estás ahí para hacer disfrutar al cliente. No estás ahí para exponer tu conocimiento ni para demostrar todo lo que sabes, sino para estar al servicio del cliente, de lo que el cliente espera, de lo que el cliente quiere y de lo que el cliente, a veces también eso, ¿no? Saber leer entre líneas de si le puedes ofrecer algo diferente, si le puedes sorprender o si están buscando algo concreto, ¿no? A veces el cliente también no espera que le sorprendas, espera que le entiendas, ¿no? Y que se sienta reconocido él también en la mesa, que yo creo que esto es muy importante. A veces vas y te llega el cliente a una mesa de 6, 8 amigos y demás y está la típica persona muchas veces que lo que quiere es el reconocimiento delante de las personas con las que va, de oye, mira, qué bien me entienden, cuánto sé de vino o qué vino quiero elegir. Yo creo que esto es importante. Esta mañana justo con el equipo hablábamos de esta parte, ¿no? De que tenemos que hacer sentir al cliente mejor que en casa, porque para hacerle sentirse como en casa nos quedamos en casa. Si salimos es para sentirle mejor que en casa aún y estar al servicio de lo que cada uno viene buscando. Y el vino es felicidad, estarás de acuerdo conmigo que el vino es felicidad, con lo cual lo que queremos es que cada botella de vino haga feliz al comensal. Bueno, ahora te voy a pedir que te mojes. Una pregunta compleja. ¿Educamos o no educamos en el mundo del vino? Porque yo creo que hay una parte de, evidentemente, enfrentarte al cliente y venderle algo que él pueda entender, pero también está la responsabilidad de los que saben de vino de intentar educar a la gente en determinadas variedades, en qué vino hay que tomar en cada momento y cómo de incisivo, hasta qué punto tenemos que llegar para educar al cliente a el vino que debe tomar en cada momento. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, venimos compleja justo... la pregunta, ¿eh? Compleja la pregunta. Sí. Y es un debate que casi siempre está encima de la mesa, ¿no? Yo creo que si venimos de ese concepto de humildad, ¿no? De estar al servicio del cliente, hablar de educar a mí me parece una palabra un poco dura, ¿no? Porque a veces la podemos confundir y hay una línea muy frágil entre educar e imponer. Por eso creo que lo mejor que podemos hacer es sugerir, ¿no? Creo que la parte más adecuada quizás sea sugerir cuando tú intentas detectar esa necesidad que el cliente te está mostrando o que puedes entender que tiene él. Por otra parte, porque creo que es una cuestión de gustos, ¿no? Entonces, yo también tengo mis gustos por mis vinos preferidos, por el tipo de vino que me gusta, pero no coincide muchas veces con el de muchas personas. Entonces, ¿qué trato? ¿Qué es lo importante? ¿Que yo le imponga mi gusto o que yo me adapte al gusto que esa persona tiene? Ahora, también hay otra parte, que es quizás esa persona tiene ese gusto por ese vino porque no ha sido capaz de conocer otros vinos o no ha llegado el momento de conocer a otros vinos, otros estilos. Hay un momento que yo creo que también es un crecimiento continuo, ¿no? En el conocimiento del mundo del vino. Y los gustos que tenía con 20 años no son los gustos que tengo ahora con 41, ¿no? Vas conociendo otros vinos, vas desarrollando el paladar, vas desarrollando el gusto, hay tendencias, vas conociendo otras zonas, otros estilos, otras variedades y vas descubriendo otro mundo. También es bonito esto de que seamos más que educadores, yo diría descubridores, ¿no? Para muchos clientes, no solamente de vinos, sino también desde la parte de
de las condiciones de disfrute del vino, ¿no? La temperatura. Nosotros nos cansamos mucho, ¿no? No hay blanco y le quiero muy frío. Ya, es que este vino quizás le sugerimos que no lo tome tan frío, porque este blanco precisamente, si lo toma a una temperatura más adecuada, va a disfrutar muchísimo más del vino. Y luego creo que hay en esa parte de crecimiento y evolución, que hay una especie de biblioteca de sabores que tenemos ahí guardada cada uno y que vamos ampliándola, ¿no? Yo me acuerdo, y lo digo muchas veces, cuando tomas la primera cerveza dices, madre mía, ¿a quién le gusta esto? Si es un sabor amargo, es complicado. Tenemos ese recuerdo en la Claro. primera cerveza que hemos probado, evidentemente. Probablemente Claro. el primer vino también, ¿eh? Claro, y con el vino nos pasa lo mismo. Y luego tenemos algunas variedades, en mi opinión, primero también condiciona dónde nazcas, porque evidentemente van a ser vinos con los que estar más asociados, más en las variedades. Y luego tenemos un tempranillo, por ejemplo, que sea Rioja o sea Ribera, es una variedad bastante adaptada al gusto, a nuestros gustos, ¿no? Nuestro estilo gustativo. Pero de repente te llegan las garnachas, ¿no? Mucho más finas, con mucho menos capa. O te llegan otras variedades, no sé, o los vinos atlánticos que podemos encontrar en Galicia, ¿no? Con un bracellao, con un merenzao, con otras. Y de repente dices, ostras, esto te cambia, de repente te cambia el registro. Y al principio quizás te va a costar un poco, pero enseguida le coges el punto y dices, guau, es que hay otros registros maravillosos y creo que es la grandeza que tenemos en el mundo del vino, en España hoy en día y también en general, ¿no? Que se están haciendo vinos maravillosos en todas las zonas prácticamente, con diferentes variedades, recuperando variedades autóctonas, recuperando viñas viejas y también, bueno, pues de alguna forma innovando, a veces volviendo a la parte más tradicional y en otros casos avanzando. Entonces yo creo que desde el respeto siempre y pensando en el cliente, yo creo que mostrarle o por lo menos sugerirle o ofrecerle otras alternativas, pero siempre desde el respeto al cliente, ¿no? Que marca el gusto. Ahí me ha encantado lo de descubrir. Yo creo que todo el mundo disfruta descubriendo cosas. Y luego la parte de sugerencia, que yo creo que una de las cosas que siempre se ha hablado mucho dentro del vino, del mundo del vino, es el lenguaje. Yo creo que adaptar el lenguaje al comensal y la sugerencia, en todos los restaurantes hay sugerencias, con lo cual sugerir vino yo creo que está muy bien, porque al final nos dejamos llevar de los profesionales todos. Cuando vas a un restaurante y lo que quieres es disfrutar, si ve un profesional con ganas de ayudarte a descubrir cosas, te dejas llevar. Yo por lo menos me dejo llevar siempre. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que da gusto cuando llegas a un lugar y te encuentras con personas profesionales y humanas, las dos cosas, ¿no? Porque si solamente es profesional, te falta la parte humana, y si solamente es humana, te sientes muy bien, pero te falta la parte profesional. Cuando encuentras las dos cosas, que es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Para mí, cuando llego a un restaurante muchas veces, lo primero que veo es la carta de vinos, porque si no conozco la cocina, ya me va a dar una idea de por dónde creo que va a ir el restaurante, ¿no? Si la carta de vinos es más arriesgada, si es muy clásica, si vas a tener cosas nuevas, si no las vas a tener, entonces me da una parte de la identidad del restaurante, y con el personal me pasa lo mismo, ¿no? Cuando llegas y encuentras a alguien, eso, ¿no? Que te hace sentir cómodo, que no te invade, que lo ves que lo haces desde la sugerencia, desde el respeto, dices, joder, qué gusto, ¿no? Que te encanta poder volver a ese lugar y poder disfrutar, y creo que es una parte difícil que cada vez se va mejorando más, pero que tenemos que ser capaces de cultivarlo un poquito más entre todos. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora toca hablar de tendencias. ¿Cómo crees que ha evolucionado el mundo del vino? ¿Crees que a la gente le gusta el mismo vino ahora que hace algunos años? ¿Han evolucionado los gustos de los consumidores? Yo creo que ha evolucionado mucho en muy poco tiempo el mundo del vino, ¿no? Yo creo que hay una evolución tremenda. Venimos de ese concepto de... Yo digo muchas veces, yo me incorporé a la bodega en 2007, a finales de 2007, y bueno, venía del mundo del vino porque la bodega es familiar, pero soy segunda generación. Tampoco no teníamos o yo personalmente no tenía ese bagaje histórico, ¿no? Que ojalá hubiese tenido, y ojalá seamos capaces de dejarlo a las siguientes generaciones, pero que te encuentras y dices, madre mía, mi mundo terminaba, digo muchas veces, en Madrid y en Burgos, porque era como los límites de la Ribera del Duero, parecía que no había nada más allá, ¿no? Ribera del Duero, Rioja en aquel momento. Hoy en día es maravilloso, ¿no? Se han recuperado zonas, se están haciendo mejores vinos que nunca en todas las zonas de España, incluso con el cambio climático, zonas donde podían ser muy cálidas históricamente, se están buscando zonas un poquito más frescas en ese mismo lugar y se están haciendo vinos más finos y más frescos que nunca. Y yo creo que esto es maravilloso, ¿no? Hay un interés creciente por el mundo del vino. Yo me niego a creer, ya de nuevo a exponer constantemente esto de que se bebe poco vino, de que la gente joven no tiene interés por el vino. Yo creo que hay más interés por el mundo del vino que nunca. Creo que la gente joven tiene más interés por el vino que nunca. Creo que invertimos más en vino que nunca y creo que estamos viviendo mejor que nunca. Quizás no más, pero sí mejor, que creo que es lo importante. Y es el gran reto que tenemos en el sector del vino, ¿no? Es
aportar valor, no tanto que sea una cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿no? De aportar valor y una cuestión cualitativa. Entonces yo creo que ha evolucionado mucho y ha habido tendencias que han ido marcando, evidentemente, ¿no? La parkerización, como se dice muchas veces, de los vinos, especialmente desde Burdeos, que ha afectado después a Rioja y a Ribera del Duero en los años 90 principalmente, ¿no? Con vinos más estructurados, con más presencia de madera, y que estamos en ese momento ahora pendular, ¿no? Me da la sensación de que ahora queremos justo todo lo contrario, ¿no? Vinos muy frescos, muy delicados, muy frutales, con poca extracción, capa baja. Entonces yo creo que también desde las bodegas tenemos que tener muy clara cuál es la identidad de nuestros vinos. Hay una cuestión que es ineludible, que es el clima que tenemos en cada zona y que va a condicionar el tipo de vino que hacemos, y que eso es imposible separarlo de la identidad de nuestros vinos, ¿no? Pero sí creo que ha evolucionado y creo que hay que escucharlo dentro de que tú tienes la identidad, que para mí es lo más importante, ¿no? Ser capaz de respetar la identidad que viene desde el viñedo en la elaboración de cada uno de los vinos que elaboramos desde Alma, pero no puedes dejar de escuchar al mercado, ¿no? Y por otra parte, tienes que elaborar vinos con los que tú realmente te sientas a gusto. En nuestro caso, por ejemplo, creo que hay una evolución especialmente en Pago, ¿no? Hacia una tendencia de un vino mucho más fresco, que creo que muestra mucho más la identidad del terruño, que en tiempos pasados, donde había un poquito más de sobremadurez, estaban más presentes las notas lácticas. Ahora bien, también hay un dilema aquí, ¿no? Y es que muchos clientes, yo diría casi la regla de Pareto, ¿no? El 80% de los clientes hoy todavía en el mercado del gran consumo sigue pensando en esos vinos sobremaduros, con madera, más dulces, un tanino más dulce y demás. Y sin embargo, cuando tú estás en el mundo del vino o estás en ese punto de nuevos descubrimientos y de ir más allá, estás buscando más este tipo de vinos, ¿no? Más delicados, mucho más, digamos, singulares. Y ahí tienes que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? En nuestro caso es cierto que quizás el efecto etiqueta pues juega a nuestro favor, ¿no? Como en muchos casos. Creo que también esto te lo ganas con una trayectoria de mucho tiempo. Y también es importante, es cuando vemos ciertas etiquetas, te puede gustar más o menos el vino, pero normalmente vas a que te va a gustar más que menos, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo ves el sector? O sea, ¿el mundo del vino es un mundo en crecimiento? Bueno, creo que estamos en un momento de cierta turbulencia. Sinceramente, yo creo que como casi todo lo que tenemos hoy en día alrededor, creo que hay dos palabras que, en este caso creo que por desgracia, están marcando un poco la realidad, en casi todo, que es la polarización por un lado, y digo polarización porque parece que estamos en ese extremo ahora, ¿no? O eres de vinos ¿no? De vinos muy clásicos o de vinos muy modernos, o eres de vinos muy delicados o eres de vinos de más extracción. Parece que no puedes disfrutar de ambas cosas a la vez, ¿no? Y luego creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre. Pero eso ¿es el mundo del vino? O sea, ¿es la parte productora o es la parte más de consumidor? ¿Tú crees que el consumidor está ahí? Quizás es lo que decía antes, quizás es la regla de Pareto, ese 80% del gran consumidor que todavía no ha llegado, pero ese 20% está marcando también hacia dónde va a llegar el consumidor en los próximos años. Porque al final está marcando esa tendencia. Y muchas veces discutimos esto, ¿no? ¿Somos los elaboradores los que marcamos las tendencias o es el mercado? Yo lo digo muchas veces y siempre lo diré desde el respeto, pero ¿quién inventó el roble, ¿no? ¿Fueron los elaboradores o fue el mercado el que estaba demandando un vino de roble con un precio mucho más ajustado? ¿O fue algún bodeguero que de repente se le ocurrió que podía sacar este vino a un precio más económico? Pues en mi opinión creo que no. En mi opinión, creo que hay sitio para todos en el mercado, pero creo que no favoreció en este caso en lo que estábamos hablando de añadir valor al mercado, ¿no? Entonces, se une la parte de polarización con la parte de la incertidumbre que estamos viviendo. Y en las últimas semanas vamos viendo noticias muy complicadas, ¿no? Hemos visto en Burdeos se quieren arrancar 30.000 hectáreas de viñedo. Hay un stock importante acumulado en Rioja. La pérdida de valor que el vino está adquiriendo a nivel internacional, también en algunos casos, en algunas zonas. Bueno, yo creo que ha habido una masificación de alguna manera en algunos casos. Claro, luego nos llegan estos argumentos, ¿no? Es que se bebe poco vino. Bueno, yo creo que hay muchas bodegas que no podemos atender toda la demanda que tenemos. Entonces, no es que creo que se beba poco vino, es que creo que debemos enfocar más arriba y apuntar más alto, ¿no? Y de nuevo, no creo que lo importante sea beber mucho, sino beber mejor. Entonces, yo creo que la tendencia hoy en día pasa por elaborar menos cantidades, pero elaborarlas mejor y ser capaces de subir los precios. Últimamente hay una tendencia dividida, yo creo también en la sociedad, hay gente que se queja
de que los vinos han subido mucho en los últimos años, los vinos españoles, y sin embargo yo creo que hay otra tendencia clara de que los vinos españoles tienen un precio mucho más bajo en relación a la calidad a lo que puedes encontrar en otros países, ¿no? Entonces, a mí el argumento de la relación calidad-precio me da mucha rabia, porque creo que eso nos hace mucho daño, ¿no? Tu resumen sería: en el vino hay que apostar por la calidad, porque al final así pues consigues clientes contentos porque disfrutan de un mejor producto y el mundo del vino tú lo ves que va hacia ahí, ¿correcto? Yo creo que habría que apostar por la diferenciación y por la singularidad, porque al final de calidad hablamos todos, realmente, ¿no? Con todo el respeto, la persona que hace un vino de 3 euros también habla de calidad y seguramente también la tenga en su parámetro. Pero para mí no es mejor relación calidad-precio un vino de 5 euros que un vino de 100 euros o de 300 euros. Igual me da mucho más placer, ¿no? Entonces hablemos de la relación precio-placer y no de la relación calidad-precio, porque cada vez que hablamos de relación calidad-precio y que los vinos españoles tienen una relación calidad-precio buenísima, yo siempre me imagino que estarán los franceses riéndose de nosotros, ¿no? Y aparte, el mercado francés, por ejemplo, tiene un gran mercado en la parte alta, que creo que es importantísima, Burdeos, Borgoña, que arrastra a todas las bodegas por detrás. Y en España tengo la sensación de que queremos que todo se iguale, pero por abajo en vez de por arriba. Entonces tiremos, ¿no?, de las marcas punteras, que son las que tiran del mercado y que apoyan también y que después se van a ver beneficiado el resto de bodegas. Y creo que eso tenemos que mejorarlo en España. Muy bien. Y yo tengo otra pregunta, y con esta terminamos, y es: ¿cómo crees que se debe beber el vino? ¿Vamos al restaurante y pedimos una botella de vino? ¿Hacemos un menú de degustación que cada vino maride con un plato? ¿Cómo lo ves? Hombre, imagínate, teniendo aquí a Ambivion al lado, que vamos a defender. Bueno, vuestro, desde luego, el maridaje que tenéis vosotros es espectacular, pero es único. O sea, no todo el mundo podemos tener en cada plato 3 vinos para maridar, que es maravilloso. A quien no haya ido a Ambivion, desde luego, se lo recomiendo por el vino que se bebe, por lo bien que cocina Cristóbal. Y bueno, pero en general, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿una botella de vino para toda la comida o podemos ir alternando varios vinos en función de los platos? Pues mira, vuelvo un poco, no es que quiera escurrir el bulto, pero vuelvo un poco a la respuesta de antes, ¿no? Al tema de la polarización. Parece que tiene que ser o una cosa o la otra. Entonces yo creo que hay restaurantes donde te pide esto, hay restaurantes donde te pide otra cosa, hay momentos que te pide esto, hay momentos que te pide el otro, y hay personas que te pide disfrutar de esta manera y personas con las que te apetece disfrutar de una botella de vino o de una copa y no de una armonía, ¿no? Entonces, es cierto que yo por lo general tampoco, o sea, lo de las armonías me cuesta, pero porque a veces o sea, es difícil que te hagan disfrutar mucho en una armonía en la que es una armonía preparada sin tener en cuenta quizás, o sin tener en cuenta o que no puede, o que quizás no coincida con tus gustos, pero me gusta mucho en los restaurantes donde sé que voy a disfrutar, me dejo llevar. Digo, no, yo aquí quiero armonía, porque sé que yo si vengo a Ambivion, desde luego, haría la armonía, ¿no? Con 20, 25 vinos, bien de alma o vinos del mundo o lo que sea. Si voy a Can Roca, pues por supuesto el Pitu sé que nos va a dar una experiencia que va a ser inolvidable, ¿no? O con muchos amigos sumilleres que están en el mundo del vino y que dices, no, mira, es que sorpréndeme otra vez, ¿no? Y hazme disfrutar y trae lo que quieras, que sé que estoy en buenas manos. Y en otros casos, pues lo que me apetece ese día es beber una botella de vino, disfrutarla, o hay días en los que no toca la botella de vino, toca solo, oye, ¿tienes alguna botella abierta? Pues una copita, porque hoy no tengo tiempo o no puedo, o tengo que trabajar después, o tengo que viajar y tengo que conducir. Entonces, o sea, que básicamente lo que hay que beber, vino, buen vino, y siempre hay circunstancias. Hay momentos en los que te apetece continuar con un vino y hay otros momentos en los que podemos disfrutar de varios vinos y también funciona, ¿no? Claro, yo qué sé, si yo estoy con mi mujer y con mis hijos comiendo en un restaurante, pues igual ese día no es el mejor día para hacer una armonía, ¿no? Pues igual ese día nos apetece una botella de vino o la copa. Pero si estoy solo con mi mujer o con los amigos o con compañeros de trabajo, pues igual ese día lo que nos apetece es la armonía, porque vas a disfrutar, vas a aprender, vas a ver otras cosas. Yo creo que hay tiempo para todo y creo que debemos eliminar esa parte, ¿no?, de excluir de si una cosa es buena y la otra es mala, ¿no? Yo creo que hay tiempo para todo, igual que hay restaurantes maravillosos que son clásicos de cocina clásica y restaurantes maravillosos más creativos o gastronómicos y no gastronómicos, y que hay días para todo, tiempo para todo, y sobre todo el respeto de que hay mucho trabajo siempre detrás de todo esto. Una propuesta gastronómica de una botella de vino, que hay mucho respeto, yo creo, detrás de todas las personas que están haciendo ese trabajo. Genial, Pedro. Oye, pues muchísimas gracias por tu intervención, por todo lo que seguro que todos los hosteleros que nos escuchan les encanta oír de tus consejos, y por todo lo que hacéis por el mundo del vino desde Alma de Carrovejas, que creo que es increíble. Necesitamos marcas como la vuestra que desde luego nos posicionan no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque
yo estoy de acuerdo que lo que hay que hacer es hacer buen vino, contar bien el vino y disfrutar mucho del vino. Muchas gracias a vosotros, Chema. Sin el apoyo vuestro y sin la labor que hacéis y que nos facilitáis todo, desde Macro y cómo trabajáis y el ímpetu que estáis poniendo y facilitarnos también las cosas a los que estamos en el medio rural en muchos casos, de verdad que es de agradecer, y gracias también por estos espacios que nos permiten poder compartir. Muchas gracias.